Una de las razones del presunto ataque fue errónea, posiblemente debido a la falta de coordinación en el despliegue de actividades de los aliados militares sirios y las fuerzas rusas. Según el Aviapro de Rusia, los aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas cometieron un error al lanzar ataques con misiles. Hace unas horas, aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron por error a las fuerzas aliadas durante una operación militar en la provincia de Raqqa, Siria. Según la fuente, como resultado de los ataques erróneos de las fuerzas aeroespaciales rusas, varios miembros de la Milicia de Defensa Nacional, aliada del ejército sirio, resultaron muertos y heridos. Una de las posibles razones de esto es que ha habido una falta de coordinación en el despliegue de actividades de los aliados militares sirios y las fuerzas rusas. Como resultado, los aviones de combate rusos tuvieron dificultades por lo que identificaron erróneamente a la Milicia Nacional, su aliado sirio, como miembro de un grupo terrorista perteneciente al autoproclamado Estado Islámico, por lo que desplegaron un ataque instantáneo. Actualmente, la parte rusa aún no ha comentado oficialmente sobre la información de que los presuntos propios ataques en Siria. Sin embargo, si los miembros de la milicia realmente no cooperan con el ministerio, los comandantes del ejército sirio y el ejército ruso, incidentes como esto puede suceder. Rusia controla cuidadosamente las regiones desérticas de Siria para eliminar rápidamente a los terroristas del Estado Islámico, por lo que cualquier operación, especialmente si no se coordina con el comando militar, debe tomarse en serio. Rusia enfrentará ataques inmediatos de las fuerzas aeroespaciales rusas, dijeron los expertos. Al informar sobre este incidente, el periódico militar búlgaro citó a la agencia de noticias siria, Masar Media Network, diciendo que aviones de combate rusos atacaron las posiciones de la Milicia de Defensa Nacional del presidente sirio Bashar al-Assad. Los ataques aéreos fueron por error, pero los soldados sirios murieron y resultaron heridos. Al-Assad. El incidente ocurrió en la provincia siria de Raqqa. Los expertos militares dicen que la razón del ataque equivocado se debe a la falta de coordinación entre la Fuerza Aérea rusa y las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. Según el experto ruso, tal confusión es totalmente posible. Rusia ha lanzado una serie de ataques aéreos contra varias posiciones del grupo terrorista Estado Islámico en el contexto de que se cree que los terroristas del grupo llevaron a cabo una serie de ataques devastadores ayer en Kabul. Los intentos de movimientos como las fuerzas democráticas sirias para derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad han fracasado. Feroz guerra civil. La guerra civil siria ha durado casi una década. Fuerzas democráticas sirias con el respaldo de aliados y Estados Unidos. Mientras tanto, el ejército sirio está respaldado por Rusia. Rusia es el único país invitado oficialmente por el presidente Bashar al-Assad a Siria para erradicar el terrorismo. En 2017, Estados Unidos lanzó un importante ataque con misiles contra las fuerzas del presidente Bashar al-Assad después de que se informara que el presidente sirio utilizó armas químicas para atacar a su pueblo. Siria y Rusia niegan tales acciones. Durante su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirar la mayoría de las tropas estadounidenses de Siria, dejando solo unos pocos soldados para proteger los campos petroleros de Siria con el pretexto de evitar caer en manos del Estado Islámico. Con la retirada de Estados Unidos, Turquía declaró la necesidad de lidiar con los kurdos y el movimiento PKK en el norte del país, fronterizo con Turquía. Las fuerzas respaldadas por Siria destruyeron docenas de vehículos blindados turcos y más de 10 drones. En febrero de 2020, Turquía perdió al menos 62 soldados en Siria. A principios de marzo de 2020, los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, acordaron firmar un alto el fuego efectivo en la zona de desescalada de Idlib. El presidente sirio, Bashar al-Assad, dijo más tarde que si las tropas estadounidenses y turcas no abandonaban el país, Damasco usaría la fuerza militar. Rusia y Turquía luego negociaron varias veces a medida que empeoraba la situación en Idlib. En enero, se lanzó un ataque a gran escala por parte del ejército sirio contra las posiciones de la oposición armada y los terroristas. Las fuerzas gubernamentales han recapturado casi la mitad de la zona de desescalada de Idlib y han dejado varios puestos de observación turcos. Después de eso, Ankara aumentó considerablemente sus fuerzas militares en la zona, y lanzó la operación Spring Shield para repeler al ejército sirio. Viviendo muchas luchas, con la participación de muchas fuerzas, pero hasta ahora la guerra en Siria sigue siendo extremadamente complicada y no ha fijado una fecha final.